buenas noches, Liliana Rodríguez, magistrada de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Les doy una cordial bienvenida a un nuevo programa, El Juez te Escucha. Programa en el que cada sábado, en este horario, hacemos conocer a ustedes la actividad y el quehacer judicial a través de los diversos fallos que emiten los jueces de esta Corte Superior de Justicia. Un programa elaborado por colaboradores de la gestión que preside el doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán y dentro del quehacer de la política señalada como acercamiento a la justicia. De esta manera es que tenemos esta noche un tema muy importante que ha sido solicitado por nuestros televidentes a través de nuestras cuentas, las mismas que ustedes pueden ver en pantalla, y asimismo les invitamos a que sigan haciéndolo, al igual que puedan ustedes ver los programas que han sido transmitidos con anterioridad. Uno de los problemas que mayor aqueja a la sociedad es el tema de la delincuencia. Tenemos así que ha cobrado relevancia en estos últimos años y estrictamente me quiero referir a conductas que son repetitivas, a personas que realizan delitos en diversas oportunidades y que ellos se convierten en enemigos de la sociedad. Personas que son llamados enemigos públicos y constituyen una fuente esencial para la realización de diversos delitos, así como personas que viven en su entorno. Entonces nosotros veremos de qué manera es que los jueces emiten sus fallos y cuál es el criterio que toman para considerar la determinación judicial de la pena. Tendremos nosotros el análisis de las causas que estas conductas reincidentes nos permite ver a un ciudadano desde la formación en sociedad y formación en familia, cuáles son la posibilidad que tienen ellos en crecimiento y así como también el Estado como corresponsable de mantener el orden social y ello delimitado por mandato constitucional que es el Estado quien debe de proteger a la sociedad. Sobre ello hay criterios que han sido ya expuestos por el Tribunal Constitucional para establecer ámbitos de cuantificación de penas, asimismo también correspondiente a la elevación en determinados bienes jurídicos que son protegidos. Es decir, no todos los delitos, cuando son vulnerados por las personas que cometen delitos, van a ser ellos consideradas la determinación de la pena por igual, sino hay diferencias que eso vamos a analizar esta noche con un invitado, juez superior, doctor Rodolfo Zamora Barbosa, a quien lo tendremos luego de unos breves comerciales. Para quienes nos sintonizan en este momento, les hacemos conocer que nos encontramos con un invitado, el doctor Juan Rodolfo Zamora Barbosa, juez superior, titular de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, magistrado de carrera, comprometido con la normatividad procesal penal y la eficacia que se viene desarrollando en nuestra Corte Superior. En ese sentido es nuestro invitado con quien podremos conversar acerca del Instituto Jurídico Procesal de la Reincidencia. Bien, pues buenas noches, señor doctor, muchas gracias por tenerlo en este programa y quisiéramos agradecerle anteladamente por su presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo también a los televidentes de Juez te Escucha. Gracias. Quisiera que explique a nuestros televidentes la justicia procesal, ¿a quién considera reincidente? Bueno, es un tema importante, ¿no? Para la justicia penal, reincidente es aquella persona que habiendo sido condenado, viene cumpliendo una pena de manera parcial o ya ha cumplido una pena y vuelve a incidir en el delito. Para la legislación, esa es la persona a quien se le considera reincidente. ¿Y puede ser persona que está cumpliendo una pena, cualquier tipo de pena, o hay alguna circunstancia que tenga que ser calificada? Bueno, la Corte Suprema ha establecido a través de doctrina legal que tiene que ser una persona que viene cumpliendo pena privativa de libertad.
Esa es la condición. ¿Esa carcelería? Exactamente. ¿No? Pena privativa de libertad puede haber egresado a través de, por ejemplo, un beneficio penitenciario y estando en libertad incurre en un nuevo delito, entonces esta persona es considerada reincidente. ¿Hay algún término en que se pueda considerar o un margen que una persona haya cumplido su pena y que pueda realizar otra conducta delictual para considerarlo reincidente? ¿Tenemos márgenes de temporalidad? Exactamente. La legislación ha establecido que para que sea una persona considerada reincidente debe incurrir en un nuevo delito en el lapso de 5 años. Pero esta disposición ha sido modificada el año pasado a través de la ley 30.076 y en ella se han establecido situaciones más drásticas, es decir, ahora para la reincidencia no va a tener tanta trascendencia los 5 años, sino que en delitos graves ya no va a tener límite, es decir, una persona que puede haber sido condenada por un delito grave, llámese por ejemplo el robo agravado, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas agravado, puede ser considerado reincidente si estando cumpliendo una pena vuelve a incidir en un delito, por ejemplo, en 7 años. Ya no hay ese límite temporal a partir de esta modificatoria. O sea, para delitos graves, aquellos que tienen penas mayores, ¿no? Exactamente. Pero al respecto de esta norma que ha sido muy difundida y fundamentalmente que se ha dado a conocer a todos los niveles sociales y parecería como una norma de carácter mediática porque era lo que la sociedad pedía debido a tantos, la ola de delincuencia y tantos delitos en nuestro país y que se han agravado las penas, por un lado con esta norma 30.076 sí. Y por otro la reincidencia que ha sido considerada también un plus mayor, ¿no? Claro. Bueno, para ello tenemos que partir que el Estado, así como tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales de las personas, tiene también el deber, y esto lo establece la Constitución en su artículo 44, de proteger a la ciudadanía de las amenazas contra su seguridad. Y ya desde la dación de la ley 28.726 se incluye la reincidencia. Esto mereció un cuestionamiento de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional estableció pues que la reincidencia y la habitualidad, que es otra figura, no vulneran ni el ne bis in idem ni tampoco constituyen una afectación al principio de culpabilidad. No es que se esté juzgando a la persona por un hecho respecto del cual ya cumplió una condena, sino que lo trascendente acá es que esta circunstancia de la reincidencia es considerada como un agravante para poder imponer una pena mayor. Y esto ha sido elevado ya paulatinamente, primero estableciendo un incremento y ahora pues agravando más la situación de aquellos que incurren en un delito. Otro tema importante es que para la consideración de reincidente no tiene que ver qué tipo de delito, es decir, una persona puede cometer un delito de tráfico ilícito de drogas y ser condenado y después cometer un delito de robo, que son bienes jurídicos distintos, en un caso la salud pública, en otro el patrimonio. Esa consideración no es importante, en cambio para la habitualidad sí es importante. ¿Por qué? Porque en la habitualidad tienen que ser delitos de la misma familia, por decir varias veces hurto, varias veces robo. En la habitualidad no se precisa de condena, en la reincidencia sí. ¿Y en habitualidad se requiere que haya pena privativa? No, sino una pena de carácter suspendida. Pues, efectivamente, ni siquiera pena, se establece la comisión del delito, no se ha establecido que exista condena firme, sino que la norma dice quien comete 3 tipos de delitos en un lapso de 5 años. Así como la reincidencia se ha flexibilizado, ya no importa el plazo, ahora cuando es el tema de la habitualidad, tampoco en delitos graves se considera esos 5 años, sino que ya puede ser sin límite de tiempo. Fundamentalmente quisiéramos que se explique a los televidentes y cuál es el momento en el que toma suma importancia el otorgar a un procesado y la diferencia que tendría con un autor primario y el reincidente. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría si nosotros planteamos, por ejemplo, un homicidio simple? Ya, le vamos a hacer lo que es más cotidiano. Por ejemplo, un delito que no es muy grave es el hurto, el hurto agravado. Por ejemplo, a una persona le sustraen de su casa sin violencia artefactos. Este delito tiene una pena básica que va desde los 3 hasta los 6 años, no es agravado, ¿no es cierto? Si esta persona es reincidente, ya no va a merecer una pena entre los 3 y 6 años, sino que esta pena, por efecto de la reincidencia,
va a ser incrementada hasta 1/3. Quiere decir que esta persona va a recibir una sanción más allá de los 7 años, ¿no? Más allá de los 7 años. Ese es para un delito que no es grave, pero vayamos al delito, por ejemplo, de robo agravado, que tiene una pena de 12 a 20 años. Una persona reincidente ya no va a fijársele la pena entre 12 y 20 años, sino que como es un delito grave, la norma dice que debe ser la pena incrementada hasta 2/3 por encima. Es decir, esta persona va a recibir una pena próxima a los 27 años de pena privativa de libertad. Realmente las penas son graves y a veces no tomamos conciencia de estas modificatorias que existen. Y bueno, además que en este tipo de delitos hay prohibición de beneficios penitenciarios, por ejemplo. Entonces, el Estado ha adoptado esa opción de política criminal de incrementar las penas, que se va a plasmar pues, en los fallos de los jueces, como tiene que ser, a partir de la vigencia de la ley que ha sido en el mes de agosto del año pasado. De tal manera que desde la vigencia de agosto del año pasado a este año prácticamente tenemos 11 meses y dentro del término de investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, recién se van a empezar a sentir los frutos de esta normatividad, diríamos, en el transcurso de estos meses. Evidentemente, ¿no? Debemos tener presente que la ley penal se aplica desde el momento en que ésta entra en vigencia. Y si la ley entró en vigencia en el mes de agosto del año pasado, pues no podríamos aplicarle a hechos sucedidos con anterioridad. Tiene que ser a partir de su vigencia. Entonces los hechos cometidos a partir de la vigencia de esta ley son los que ya están mereciendo, y supongo que en este trance, en estos días, ya que se ha cumplido con las etapas del proceso penal, ya deben existir, supongo yo, fallos de los órganos jurisdiccionales, de los jueces, donde se están imponiendo este tipo de sanciones. De primera instancia ya deben estar a puertas de dictarse bajo esta normatividad, ¿no? Y fundamentalmente que tenemos que dar a conocer que los jueces estamos ligados estrictamente a la motivación, artículo 139, inciso 5 de la Constitución, pero se requiere también dar cuenta de cómo es que se toma la decisión dentro del grupo de acusados que tienen cada uno características diferentes. ¿Qué le parece si analizamos en el siguiente bloque y hacemos algunas diferencias cuando son diversos acusados dentro de un determinado proceso? Encantado. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con nuestro invitado. Para quienes nos sintonizan, en este momento tenemos como invitado esta noche al señor doctor, juez superior, titular, doctor Juan Rodolfo Zamora Barbosa, con quien venimos tratando el tema de reincidencia en la normatividad procesal peruana. Hemos podido captar que ese instituto jurídico que se viene utilizando y dando la respectiva dosificación, diríamos, en la cuantificación que corresponde en la graduación de la pena. Es así como, señor doctor, quisiéramos saber, en el supuesto de 5 personas que cometen un mismo delito, en calidad, por ejemplo, de coautores, y cada uno de ellos tiene condiciones particulares o personales diferentes. ¿Cómo es que es el razonamiento judicial para poder aplicar las penas? Uno de ellos, por ejemplo, sería reincidente. ¿Cómo razonan los jueces? Bien, bueno, es una pregunta bastante interesante y que va a permitir ilustrar a la teleaudiencia. La determinación judicial de la pena es un procedimiento que realiza el juez para fijar cuál es el grado de sanción que le corresponde a determinada persona. Y esta sanción es individual, es decir, no podemos determinar, imponer una pena en conjunto, por más que el delito se haya cometido en grupo, ¿no?, en banda, a través de autores y partícipes o cómplices. La determinación de la pena tiene que ser individualizada y en ella se tienen que tomar en cuenta una serie de circunstancias. Por ejemplo, si en un delito que no es grave, una persona que delinque es menor o mayor de 18 años y menor de 21, esta circunstancia, que es personalísima, va a ameritar que la pena pueda ser reducida dentro de los parámetros legales, ¿no es cierto?
Igualmente, en el caso de la reincidencia también, si una persona es considerada para la ley reincidente, esta circunstancia es personalísima respecto de él. No puede ser fundamento para imponer la condición de reincidente y por ende agravar la pena para un partícipe porque en él no concurren las circunstancias de reincidencia. Lo que debe quedar claro es que la determinación judicial de la pena es individualizada por cada uno de los que intervienen en el delito. Claro, por eso es que escuchamos que muchas personas indican, a X persona le dieron tal pena, a X persona que tenía la misma participación tal pena. Por eso es que los jueces hacemos nosotros una determinación judicial mérito, como lo está refiriendo a parámetros, ¿no? Que eso es necesario que conozcan. Exactamente, ¿no? Imagino, por ejemplo, que la colectividad ante un hecho, por decir, de robo agravado, donde interviene un agente primario conjuntamente con un reincidente, podemos verificar que el juez le puede imponer al agente primario, por ejemplo, una pena de 13 o 14 años, porque está dentro del parámetro de 12 a 20 que fija como sanción la norma, por ser primario. Y a la vez, al reincidente se le puede poner una sanción que puede llegar a más allá de los 25 o 26 años, ¿no? Hasta 27, porque se puede incrementar por la condición de reincidente hasta 2/3 por encima del máximo legal. Entonces el que ve dice, bueno, si han cometido el mismo delito, ¿por qué a uno le ponen 14 y al otro le ponen casi el doble? Entonces no se podría explicar, digamos, que es una cuestión injusta. Lo cierto es que para quien comete un delito, después de haber sido condenado por una modalidad delictiva similar o diferente, ya la respuesta penal del Estado es más grave. Claro, fundamentalmente porque esa persona ya conoce y tiene en realidad una sentencia previa y sabe que el Estado le dio una oportunidad. Es diferente a una persona que puede ser hasta un delincuente ocasional o un primario, ¿no? Entonces, sin duda que ahí está la respuesta y eso está clarísimo, ¿no? Quisiera saber si el tema de la reincidencia influye cuando se toma la decisión de la prisión preventiva. Bueno, antes de eso, justamente se me quedó una parte con relación a su pregunta anterior, doctora. El asunto de la respuesta del Estado al reincidente tiene que ver con los fines de la pena también. Claro. Hay una evidencia de que la pena impuesta al reincidente en un primer momento no tuvo los efectos necesarios para que éste se reinserte en la sociedad, que es la finalidad. Las penas tienen una función preventiva, protectora y resocializadora. El interno en el penal tiene que mostrar evidencia de que está resocializándose, de que ha interiorizado la sanción penal y que tiene pues la posibilidad de reinsertarse, aunque a veces también hay que ser claros en esto, a veces es un poco difícil también porque no se han creado los mecanismos para que estas personas puedan, una vez que egresan del penal, reinsertarse a la sociedad, que sería un estado ideal de cosas. Entonces, cuando esta persona no interioriza ello y más bien reincide, vuelve a cometer un delito, la respuesta tiene que ser diferente para poder pues potenciar, si se quiere, la respuesta en términos de reinserción. Ahora, en cuanto al tema de la prisión preventiva, que es una medida cautelar, el Código Procesal Penal, el proceso penal en general, sí establece como criterio para poder evaluar el peligro procesal la condición de reincidente. Por ejemplo, si una persona que se ha visto beneficiada con un beneficio penitenciario de semilibertad incurre en un nuevo delito, al momento de que se requiera la prisión preventiva por parte de la Fiscalía, seguramente que el fiscal va a resaltar que esta persona tiene un antecedente penal, por ejemplo, o que ha merecido una semilibertad. Entonces, esa circunstancia sí constituye una evidencia notoria de que existe un alto riesgo de que esta persona, estando en libertad, no acuda al proceso y no pueda tener, pues, no pueda cumplir su finalidad, que es precisamente llegar al juicio. O estando en libertad también vuelva a cometer otro delito nuevamente, o sea, es un riesgo potencial. También podría ser, claro. Y respecto a los reincidentes, ¿hay alguna variación en el tema de beneficios penitenciarios? Bueno, están prohibidos los beneficios penitenciarios, ¿no? En el tema de la redención de la pena por el trabajo o la educación se ha limitado sobre todo en los delitos graves. Delitos son? Los delitos graves son considerados, por ejemplo, el homicidio calificado,
el robo con agravantes, la extorsión, el secuestro, el tráfico ilícito de drogas agravado, el marcaje o reglaje. Esos son al menos de los más conocidos que la colectividad, la teleaudiencia puede identificar, que son los que los tenemos en el día a día. De tal manera que unos meses atrás, hace 11 meses, era permitido que estas personas puedan obtener beneficios penitenciarios y se veía con mucha frecuencia que solicitaban y como cumplían con los requisitos y el procedimiento administrativo, muchas veces hasta podían obtener su libertad, ¿no? Pero hoy es diferente. Fundamentalmente que quisiéramos nosotros hacer comprender a la población que nosotros como jueces y miembros de una institución como es el Poder Judicial, somos quienes damos y brindamos a la colectividad bajo las características de las garantías, pero de las normas existentes. Es decir, nosotros vamos a aplicar las leyes existentes y no vamos nosotros de alguna manera a otorgar criterios diferentes o, si bien es cierto tenemos iniciativa también a través de institución, pero que se comprenda que hay otras instituciones que son las encargadas de crear normas, ¿no? Como es. Sí, evidentemente el impacto que tienen las decisiones judiciales en la colectividad es un factor importante, ¿no? Porque nos legitima. En la medida que nuestra actuación sea bien recibida por la colectividad, nuestros fallos van a ser legítimos, ¿no? Por más que nosotros emitamos una resolución, si no alcanzamos al justiciable, no le alcanzamos la tutela que requiere, pues de nada sirve nuestra función. En el caso que plantea, ciertamente muchas veces se dice la pena o la ley, perdón, debe modificar la ley. Yo creo que el problema es la aplicación de la ley. Las leyes están, creo yo, al margen de cuestionamientos de técnicos, de técnica legislativa. Creo que con la normatividad que tenemos se podría enfrentar, creo yo, el tema delictivo. El problema también es aplicativo, ¿no? Debemos observar de manera técnica todas las herramientas procesales y sustantivas, o sea, me refiero a los temas que están en el Código Procesal Penal, temas de procedimiento, pero también a los temas de determinación de responsabilidad y de determinación de pena, para poder pues aplicar bien esas normas, que lo que dice una norma se pueda plasmar en el caso concreto a través de una adecuada aplicación, pero también en la que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Sí, es clarísimo que tenemos que este es un problema que se trata de, acá, intervención del Estado, son políticas públicas, que el Poder Judicial viene a constituir solamente una institución como parte de un engranaje, pero es todo el sistema judicial y es todo un sistema que está integrado por diferentes entes, en los cuales nosotros solamente somos estrictos cumplidores del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente, y ahora el proceso penal nos brinda las garantías necesarias para que la colectividad pueda acudir a las audiencias y pueda ver en inmediación cómo los jueces resuelven. Ya no se resuelve como antaño, sino que ahora es el juez quien en una audiencia pública pues expone a las partes cuáles son las razones de su decisión, y la gente va a darse cuenta que su decisión es fruto del debate y fruto de lo que el derecho reconoce y el juez concede a través de su resolución. Sí. Doctor, ha sido muy fructífero haberlo tenido esta noche en nuestro programa y realmente que en tiempo corto comprometemos a usted para que en otra oportunidad pueda estar con nosotros y pueda exponernos temas que son tan importantes que la población requiere saber. Fundamentalmente, cómo es que los jueces desarrollamos y emitimos los fallos, bajo qué criterios. Encantado, doctora. Gracias por su invitación. Gracias. Sí. Señores, queremos anunciarles que tienen ustedes la posibilidad de ingresar a nuestras cuentas en redes sociales, así como en nuestra página web, que pueden ver en pantalla, y además los programas que hemos tenido en fechas anteriores a través de nuestro canal en YouTube. Igualmente estamos dando respuestas cada semana a las notas que nos hacen llegar los televidentes, y tendremos también a invitados a quienes nos están proponiendo
a través de estos medios. Con ustedes es todo por hoy y espero tenerlos en un próximo programa en este mismo horario el próximo sábado.